productoras de hormonas en este sistema endocrino, digamos que están difusas por todo el organismo, no como digamos el sistema renal, que usted ya sabe que están ubicados los dos riñones, que están los uréteres, la vejiga, uretra y ya, y están como en una sola ubicación. Este sistema endocrino, que es la carita que ustedes ya hicieron. Entonces, vamos a explicarla, lo que ustedes ya hicieron, pues vamos a darle una repasadita de ubicación de glándulas y eso. Entonces arranquemos acá por la parte de la cabeza. Ahí tenemos, para seguir con el orden de esta diapositiva, está la glándula pineal. Esta glándula está ubicada detrás del globo ocular y recibe la información de si hay luz guía o si por lo contrario hay oscuridad. Y esta nos ayuda con el ciclo circadiano para que los animales que somos diurnos, entonces estemos activos durante el día y en la noche descansemos o viceversa para los animales nocturnos. Y se produce también la melatonina, que es la hormona específica que ayuda en esa regulación del sueño. Encontramos aquí al hipotálamo y a la hipófisis que están conformando el eje hipotalámico hipofisiario que hemos hablado y que produce toda esa cantidad de hormonas. Vamos a seguir bajando y ahí a nivel acá del cuello, en los primeros 3 anillos traqueales, está la glándula tiroides, que parece como una mariposa, que cubre esos 3 primeros anillos de la tráquea y que va a producir hormonas tiroideas, que ya ustedes las definieron, como la T3, la T4, que se produce también la calcitonina, que es una hormona que, como su nombre lo indica, regula las concentraciones de calcio. Y esa glándula tiroides tiene en su cara interior 4 glandulitas pequeñas que se denominan las glándulas paratiroideas, que producen la hormona paratiroidea, que se encarga de la regulación del calcio. Entonces, ahí nomás en la glándula tiroides, la calcitonina y la paratormona son hormonas que son antagónicas en el manejo del calcio. Una sube el calcio y la otra lo baja. Después vamos a ver con detalle cada una de ellas. ¿Cuál lo sube y cuál lo baja? La calcitonina la sube, la paratormona la baja. Bien. Pasémonos a la cavidad torácica. Fíjense que allá estamos trayendo el corazón. En el corazón, mirenlo acá, donde está saliendo el corazón de la imagen, se produce el péptido natriurético auricular, PNA. Ese péptido, pues obviamente, no es tipo proteico, formado por aminoácidos, péptidos y proteínas. Y por su nombre podemos desglosar qué función tiene. Yo les pregunto, natriurético, natri, ¿qué quiere decir? Váyanse a la tabla periódica, sus épocas de química y bioquímica, y hay un elemento de los primeros que se menciona. El no. Natrium, que quiere decir sodio. ¿Sí? Entonces, si es natriurética, quiere decir que ¿qué? Elimina sodio por vía urinaria. Péptido natriurético auricular, que quiere decir que se sintetiza esa hormona proteica en las aurículas del corazón.
natrio, sodio, urético, que lo elimina por vía urinaria. Entonces esta hormona se encarga de que si hemos comido cantidades de sal en un super asado, en unos huevos con mucha sal, se va a generar una hipernatremia. ¿Y qué hormona entonces empieza a regular la cuestión? El péptido natriurético auricular, que va a los riñones y les dice: dejen salir el sodio, mijo, porque si no. De una vez, aprovechemos el ejemplo. Cuando hay exceso de sodio en nuestra sangre, ¿qué pasa? Aquí ya lo hemos hablado, me da pena. Celular, correcto. Por presión osmótica, muy bien. Qué bien sangre. Y entonces se aumenta el cloruro de sodio, se saca el líquido de las células, se aumenta el ¿qué? El volumen sanguíneo circulante. ¿Y eso qué impacto tiene sobre la presión sanguínea? La va a aumentar. Y por esa razón es que los médicos nos dicen: ay, no le eche tanta sal, todo ese cuento de la sal, porque entonces la sal hace que aumente la presión arterial. Entonces ahí es donde viene la hormona, una de las hormonas reguladoras, que es el péptido natriurético auricular, que salga ese sodio para que vuelva a bajar la tensión a sus niveles normales. ¿Listo? Bien. Después retomamos más todo eso. Ahora acá, en cavidad abdominal, vamos a encontrar las hormonas del sistema digestivo. Pero esas hormonas del sistema digestivo nosotros no las vamos a ver en este curso, porque para el caso de los de fisiología, de veterinaria, debe verse en la fisiología médica 2 todo el sistema gástrico, incluyendo las hormonas. Y para los de zootecnia las ven en la parte de nutrición. Entonces, por esa razón, no las vemos acá. Bien, pero son la gastrina, la colecistoquinina, la enteroquinina, la enterogastrona, que impactan en el aumento o la disminución de la secreción de jugos y en el aumento o la disminución de la motilidad, desde acá, desde la faringe hasta el ano. ¿Bien? Bueno, pasemos aquí a gónadas. Entonces estarán testículos y ovarios, pero pues ya les había comentado que esas también se van a ver en otros. Vámonos un poquito aquí para la parte superior y encontramos entonces los riñones. Los riñones, esos órganos allá silenciosos, porque realmente uno no siente los riñones, ¿no? Uno el corazón sí uno siente los latidos, la respiración rompida, eso, pero de los riñones uno no tiene queja, a no ser que haya una infección muy fuerte y de pronto empiece como el dolor, ¿cierto? Entonces, estos riñones tan silenciosos son importantísimos porque producen la renina, que es importantísima también para el manejo de la presión arterial. Y esa renina hace que se liberen hormonas como la angiotensina 2 y que esa a su vez haga que se libere aldosterona en la médula adrenal y la glándula adrenal. Se produce también la eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a la síntesis de ¿qué? Eritrocitos. De eritrocitos o de glóbulos rojos, correcto. Y también interviene en la síntesis de la vitamina D3. ¿Cómo hacemos para que la vitamina D3 se active en nuestro cuerpo? ¿Qué necesitamos? De los rayos solares, ¿sí? Para que entonces ahí en el riñón se empiece a hacer la síntesis de las preprohormonas hasta que se active esa vitamina D. Muy bien. Ahora, sobre los riñones, en el foro superior, aunque ahí en el dibujo está al revés,
Se está ubicando la glándula adrenal, glándula suprarrenal, que tiene una corteza, que tiene una médula y que habíamos mencionado que produce cortisol, aldosterona, adrenalina y testosterona. Este grafiquito, y ahorita cuando vayamos a finalizar clase, reviso las fechas de ingreso de los trabajos, porque creo que hay unas equivocaciones ahí, entonces ahorita les abro para que puedan subir esta y la del artículo científico en confirmación del artículo científico en inglés. Bueno, me acuerdan por favor ahorita, que según me comentan la embargo. Bueno, nuestro organismo tiene dos tipos de glándulas, que son las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas son las que estamos explicando, que están ubicadas dentro del organismo, que tienen células epiteliales glandulares, que estarán produciendo una secreción y que esa secreción es enviada a los vasos sanguíneos para que esos vasos sanguíneos las lleven a los diferentes tejidos. Pero existe también las glándulas exocrinas, que tienen sus glándulas epiteliales, que producen una secreción, pero esa secreción sale de nuestro organismo. Ejemplos de glándulas exocrinas. Rápido. Sebáceas lacrimales. ¿Cuáles? Ceruminosas, sebáceas. Sudoríparas. ¿Las qué? Sudoríparas. ¿Cuál? ¿Sí? Nos falta una. Sí, creo que no la han dicho. La de la glándula mamaria. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Este sistema endocrino, gracias a la producción de estas hormonas, entonces es muy importante tener en cuenta que las hormonas son solamente sustancias que excitan, porque eso es lo que significa supuestamente en griego. Este tema así de raíces de palabras no sé mucho, pero hormona, hormón quiere decir que excita, que motiva a. Y estas hormonas que hemos mencionado para la mañana son mensajeros químicos. Ellos solamente llevan la información hasta un órgano blanco, hasta un tejido, para que allí se inicie una serie de acciones metabólicas. ¿Tú quieres leerme, por favor, concepto tradicional y tu concepto actual, por favor? Concepto tradicional: sustancias químicas producidas por células especializadas que se liberan en la sangre, son transportadoras y ejercen una función reguladora específica en células denominadas diana. Concepto actual: sustancias químicas que actúan a nivel celular y cuyo origen puede ser externo o interno a la célula diana, a la cual pueden llegar por cualquier vía, llevando un mensaje de iniciar, detener o regular un proceso celular. Entonces, cosas comunes de los dos conceptos: la función reguladora y regular también los procesos. Pero aquí nos están diciendo más cómo lo hacen: iniciar, detener o regular un proceso. Y las dos llegan a un órgano diana. La T3, la T4, la insulina, la hormona de crecimiento, cuando ellas son liberadas y llegan a un órgano específico, ese es su órgano blanco. La insulina sale, su órgano blanco será las masas musculares, el hígado, las células grasas, para hacer que se deposite glucosa. Entonces, el órgano blanco o diana es el órgano donde actúan las hormonas. Las hormonas, afortunadamente,
aparte de ser producidas naturalmente en nuestro organismo, el hombre ha logrado hacer artificialmente estas hormonas. Entonces yo les pregunto, ¿qué hormonas conocen ustedes en el mercado que se apliquen a los animales o al hombre? Insulina. ¿La qué? ¿Listo? ¿Cuál? Hormona estimulante del crecimiento, hormona del crecimiento. Oxitocina. ¿La qué? Oxitocina. La oxitocina. Prostaglandinas. ¿Los qué? Estrógenos, prostaglandinas. Muy bien. Entonces, gracias al ser humano está todo eso. Pero las hormonas no deben ser formuladas hasta no tener la seguridad que están en deficiencia en el organismo. ¿Cuál es su relación con las otras hormonas? Es decir, usted no puede ir mandando hormonas del crecimiento. Ay, es que mi bebecito, el ternero está chiquito, metamos la hormona del crecimiento. Eso no puede ser así. Usted tiene que hacer un estudio hormonal para así poder tomar una decisión. Dice, por ejemplo, el caso de la insulina en los humanos, ustedes seguramente han visto. O sea, a ustedes o a sus familiares, para poder indicar una formulación de insulina, tiene que hacerse estudios pre y postprandiales, de la hemoglobina glicosilada. Bueno, son muchas cosas antes de poder indicar unos niveles de insulina. Y ojo, porque entonces también ahí se oye que hay muchas personas que a nivel de la parte deportiva, que para adquirir más masa muscular y más que entonces, que hormonas y eso no está bien porque daña los ciclos de regulación y de homeostasis de las hormonas y genera otros daños bastante fuertes. Bueno, las hormonas tienen unas acciones que las han categorizado de la siguiente forma. Un efecto estimulante, como por ejemplo la prolactina, que motiva a un tejido a que crezca, a que se desarrolle, como ya vimos. Un efecto inhibitorio, como la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que dice, pare, no crezca más, no se multiplique más. Acción antagonista, la insulina, que baja la glucosa, el glucagón, que la sube. Entonces, permanentemente hay un balanceo entre la liberación de insulina y la del glucagón para que los niveles de glucosa se mantengan normales en el organismo. Y aquí viene la pregunta corchadora. Hoy les di dos hormonas que son antagónicas también. ¿Cuáles son? Y la paratormonal. Perfecto. Sinergista o sinérgica. Entonces son hormonas que ayudan a que se aumente, se potencie con la acción de la una el efecto de la otra. Entonces, por ejemplo, si sabemos que las hormonas tiroides aumentan el metabolismo, cuando el individuo está creciendo y se libera hormona del crecimiento, pues qué mejor que entre la del crecimiento y las tiroides actúen en conjunto para lograr un mejor crecimiento del individuo. Y acción trópica es cuando se estimula el metabolismo de otros tejidos. Entonces, por ejemplo, las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, que hacen que se libere la folículo estimulante, la luteinizante, etc. Bien. Ahora vamos a empezar a ver unos tipos de comunicación que se dan en las células para que las hormonas pasen de un sitio a otro. Entonces, la primera comunicación que podemos ver ahí se denomina comunicación yuxtacrina. Es decir, que cuando una célula está ubicada pues muy cerca a la otra y de pronto produce hormonas, estas hormonas pueden pasar fácilmente a la célula vecina y tener un impacto metabólico en la célula vecina. ¿Por qué? Porque la célula vecina tiene los receptores adecuados que van a recibir la hormona y que está por actuar.
La otra es la, ¿me devuelvo? Listo. La otra sería la autocrina, que viene acá. Auto quiere decir de una regulación propia, ¿cierto? Entonces me voy mejor a la siguiente diapositiva donde está un ejemplo bien sencillo. A mano derecha, en la diapositiva en la parte derecha, está una célula que es una célula secretora de hormonas que secreta esas hormonas y que pueden llegar a otros tejidos llana o tejidos blancos. Pero a su vez, esta misma hormona producida se puede devolver y ser estimulante o inhibidora de esta misma célula productora. Vamos aquí al ejemplo. Tenemos aquí una célula que se encarga de producir factores de crecimiento. Entonces esta produce este factor de crecimiento, sale y va a otros tejidos, pero este factor de crecimiento también se puede devolver a la misma célula creadora, busca su receptor específico y genera entonces una interacción dentro de la misma célula. Y también hace parte como de un proceso de retroalimentación, como oiga, ya no produzca más, porque yo ya estoy en el mercado, ya estoy funcionando, entonces pare ahí. Está la comunicación paracrina, en que la información hormonal va de una célula a otras pues, realmente cercanas. El ejemplo que nos ponen ahí es que si por ejemplo se rompe un vaso sanguíneo, hay una ruptura o una solución de continuidad en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente se mandan mensajeros para que se liberen las plaquetas. Y las plaquetas, a medida que se van agrupando, van formando coágulos. Y entonces esto va a impedir que se pierda más sangre. Cuando nosotros vamos al sistema nervioso, ustedes se acuerdan que era un proceso de exocitosis donde se liberaban sustancias como la acetilcolina, la adrenalina, la dopamina. Entonces, estas sustancias viajan de la célula generadora al espacio sináptico y del espacio sináptico a la célula postsináptica. Ahora la comunicación endocrina. Aquí en el grafiquito de la izquierda tenemos entonces que hay una célula de una glándula productora de hormonas y esas hormonas son vertidas al sistema circulatorio que llevarán esas hormonas hasta los órganos blancos para que allí busquen su receptor y ejerzan su función. Y todas esas células son las que hemos mencionado, de glándulas y de hormonas, son las que hemos mencionado que se producen en la hipófisis, en la tiroides, en el páncreas, Hay unas células blanco y unas células negras, que fue lo que ya digamos. Bueno, la parte neuroendocrina, entonces es cuando, que ya lo dijimos, viene una célula nerviosa y libera, sintetiza y libera unas hormonas, las vierte en el sistema circulatorio y llegan a unos órganos blancos, como la adrenalina, la dopamina. Bueno, esta es un poco enredada esta diapositiva de la rota, pero es como para reconfirmar
que ese sistema endocrino en nuestro cuerpo está en muchísimos sitios produciendo hormonas. Entonces se encuentra en las glándulas endocrinas como hipófisis, hipotálamo, en la glándula adrenal, que el sistema nervioso también ayuda porque desde el hipotálamo pues está el hipotálamo hipofisiario, tejidos corporales como los cuerpos lúteos, los folículos ováricos, las placentas también están produciendo hormonas, que son también encontrados funciones hormonales en los islotes de Langerhans, o sea, en el páncreas, ¿cierto? Produciendo insulina y glucagón, y todas las del sistema digestivo también. Y hay otros órganos como el timo, la glándula pineal, que son productoras también de hormonas. Entonces es como una diapositiva de reconfirmación que ese sistema endocrino está muy distribuido ampliamente en el organismo. De otra parte, las hormonas están como categorizadas de acuerdo a la función que ellas cumplen en nuestro organismo. La primera clasificación son las que tienen que ver con el metabolismo mineral. Entonces, dentro de las que hemos mencionado está la aldosterona que maneja el sodio, la calcitonina y la paratormona del calcio, está el péptido natriurético auricular que regula lo del sodio, y ahí se van metiendo luego la renina y la angiotensina, que gracias a las variaciones del sodio y las variaciones en los volúmenes y en la tensión, le toca a ella entrar a actuar. Las que hacen el metabolismo energético, que es la regulación bastante de la glucosa, de las fuentes energéticas, está la insulina, el glucagón, está la adrenalina, las hormonas tiroides, el cortisol que es hiperglicemiante. Entonces todas ellas hacen un juego ahí regulatorio de la energía. Luego está la de las hormonas del crecimiento, donde obviamente está la hormona del crecimiento, las hormonas tiroides que complementan la acción. En la diferenciación de machos y hembras pues está ante la liberación de andrógenos como la testosterona o de estrógenos y progesterona en el caso de las hembras, ¿sí? Y finalmente estarían entonces las hormonas de la reproducción, que pues dan los caracteres sexuales secundarios, hacen que se pueda mantener la especie, que incluyen estrógenos, andrógenos, progesterona, folículo estimulante, luteinizante, etc. Bueno, otro pedacito. Resulta que las hormonas tienen una conformación bioquímica que parte de tres bases, que son las hormonas peptídicas o proteicas, las hormonas de tipo amínico, y las hormonas lipídicas, que esas son como subdivididas en hormonas esteroidales y en hormonas eicosanoides, o que provienen de los ácidos grasos. Bien, entonces, partiendo de estos tres orígenes, vamos a ir hablando de cada uno. Entonces, primero, las lipídicas esteroidales, que están principalmente conformando las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, al cortisol, a la cortisona y la aldosterona y a la vitamina D. Y les voy a pasar un gráfico que no se lo tienen que aprender de memoria, pero es para que vean la importancia que tienen las hormonas que se sintetizan a partir del colesterol. Ahora se me perdió. Ay, es el colmo. Esta. ¿Sí? Todo ese rollo. Eso se lo sabían, yo creo que ustedes sabían su bioquímica. Miren la importancia que tiene el colesterol, porque a partir de esas moléculas se van por diferentes caminos para producir progesterona, corticosterona, aldosterona. Por otro lado se va a sintetizar
sintetiza cortisol, por otro lado va a terminar produciendo estrógenos, testosterona y estradiol. Algunas veces nuestras dietas o las dietas en los animales no poseen adecuada cantidad de colesterol, por decir algo. Y entonces es cuando dicen, no, pero es que no queda preñada, es que no entra en celo, es que no sé qué. Puede partir la cuestión desde un problema primario en la alimentación. Porque mire, si no hay colesterol, no viene nada de las hormonas reproductivas. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ir integrando toda la información. Me voy a devolver algunas diapositivas de atrás, que de pronto sí son aquí importantes. Bueno, estas hormonas esteroideas son obviamente liposolubles, es decir, que pueden atravesar los componentes a través de los componentes lipídicos de la membrana celular. ¿Se acuerdan que la membrana celular tiene una doble capa lipídica, no sé qué? Entonces, por ahí pueden atravesar fácilmente. Y se transportan a través de proteínas. Esta no. Esta saltémosla. Esta es como para meter ahí un complique bobo, porque no la pregunto, pero bueno. Está el colesterol acá, su bota lipídica, se sacan los ésteres de colesterol, está ya dentro de la célula todo esto, este colesterol va a la mitocondria, forma la pregnenolona, esta pasa todo este ciclo y vuelve y entra acá para que finalmente se forme el cortisol, y este cortisol sí es el que ya sale a circular. Entonces fíjense que de cada proceso, de cada hormona, hay una cantidad de procesos bioquímicos que todos deben estar, digamos, funcionando adecuadamente. Esto ya la vimos. Bueno, entonces aquí nos dan ejemplos de hormonas de tipo lipídico esteroidal y dónde se producen. Entonces en la corteza suprarrenal estarán a nivel de el cortisol, las que se producen, y la aldosterona, en los testículos pues la testosterona, en los ovarios estrógenos, progesterona, en la placenta estrógenos y progesterona, en el riñón la 25 dihidroxicalciferol, que es el precursor de la vitamina D. Hay las otras hormonas de tipo esteroidal, que son las que provienen del ácido araquidónico, donde entonces se van a formar tromboxanos A2, que son los que se encargan de la vasoconstricción, de la agregación plaquetaria. Prostaglandinas, que son tan famosas, que inhiben o estimulan los procesos inflamatorios. Los leucotrienos B4, factores de quimiotaxis, que van hacia donde hay infecciones, llevando a los leucocitos. Y el leucotrieno B4, que ayuda en la contracción de la musculatura lisa. ¿Dónde hay musculatura lisa en nuestro organismo y de los animales? En la vejiga, en el estómago, intestino. ¿Dónde? En las vísceras. No, son más células secretoras. No, porque el corazón tiene sus propias fibras musculares de tipo cardíaco. ¿Dónde más? Es que creo que se me está, la tenía en la cabeza ahorita y me puse a mirarlas y me desconcentré. Se me olvidaba una estructura donde hay muscularización. ¿En la qué? No. Bueno, ahora se me el otro grupo de hormonas son las hormonas de tipo amínico, que son hormonas que tienen ese grupo NH2 o pueden transformarse también al NH3 y que ayuda a sintetizar las hormonas tiroideas T3, T4, la adrenalina, la serotonina, la histamina, la dopamina. Y ya les voy a mostrar acá un ejemplito de este. Miren, por ejemplo, que está aquí la tirosina, que tiene ese compuesto amínico y que puede llegar a
formar la tiroxina o T4 cuando se le unan 4 moléculas de yodo. Y que puede formar esta misma tirosina, la epinefrina o adrenalina, la dopamina y todas las otras, simplemente con adiciones de yodo o adiciones o cambios en algunos puentes o enlaces. Hormonas proteicas sería, ya vimos, esteroides, amínicas, y ahora vamos con las proteicas. Entonces, estas hormonitas son las que nos ayudan a producir a la oxitocina, a la antidiurética, que dábamos como ejemplo, que son como prohormonas, una en el retículo endoplásmico rugoso, cuando ya pasan al aparato de Golgi ya son prohormonas y luego se almacenan. Paso a otra grafiquita que es más fácil de entender. Miren acá. Está el retículo endoplásmico rugoso y aquí son denominadas como prohormonas. Cuando pasan al aparato de Golgi ya son solo prohormonas. Cuando ya se almacenan en las vesículas ya es la hormona madura que va a liberarse por un proceso bioquímico de transporte que se denomina exocitosis. Muy bien. ¿Cuáles son las dos hormonas que se liberan, se sintetizan y se liberan mediante este proceso? Oxitocina y vasopresina. Vasopresina que se llama también antidiurética. Muy bien. ¡Qué buena memoria! Ojo, que yo soy muy buena profesora. Yo creo que lo sé. Yo creo. Muy bien. Y los felicito porque no es un tema fácil, es como con mucho nombre nuevo, como con mucha cosa, y la verdad que ustedes son el curso que más ha logrado retener, digamos, la información y traerla así rápido, muy chévere. Muy bien. Bueno, ese es un proceso de exocitosis que nos muestran ahí en un videito. Bueno, otra lista largota, pero ya de las hormonas de tipo proteico y dónde se producen. Entonces, en el hipotálamo, y aquí están las siglas que tal vez en una tarea yo les decía, averigüen las siglas en inglés y español de las hormonas. Entonces, miren, del hipotálamo, ¿cómo se llama esta? Hormona, la R en inglés, ¿a qué corresponde? Releasing o liberadora, hormona liberadora de la tirotropina. Ahí sí ya funciona. Hormona liberadora de la tirotropina. Esta, de la corticotropina, hormona liberadora de la corticotropina. Esta, del crecimiento, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, growth hormone. Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y esta que es la que más seguramente han visto. De las gonadotropinas. Entonces la repito. Hormona liberadora de las tirotropinas, hormona liberadora de las corticotropinas, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de las gonadotropinas. Muy bien. De la adenohipófisis y que sean de tipo proteico salen hormona del crecimiento, del tiroides, hormona adenocorticotrópica, hormona luteinizante y
aquí. Muy bien. De la glándula tiroides sale la, que es de tipo proteico, salen otras, salen de 3 y de 4, pero son de origen amínico, ¿cierto? Del páncreas, la insulina y el glucagón. De la paratiroides, ¿cómo se llama la hormona que sale de la paratiroides? La paratormona. Del riñón, la renina y el hidroproyectina. Del corazón, ¿cómo se llama esta? Péptido natriurético auricular. Del estómago la gastrina, del intestino delgado estas y de la placenta. Todas estas son de tipo proteico. Okay. Bueno. Resulta que todo este conocimiento de las hormonas pues implica que para hacer un diagnóstico en un animal pues hay que tomar unas muestras y poder determinar cuál es la concentración de esa hormona. Pero resulta que uno va a la gran mayoría de los laboratorios y solamente hacen cuadremáticos parciales de medicina, concentraciones de glucosa, cultivos, antibiogramas, etc. Pero para hacer la determinación de la concentración hormonal, como las concentraciones de las hormonas que van en sangre se miden en nanogramos o picogramos, que son concentraciones pero ínfimas, se necesitan equipos especializados que utilicen sistemas como el radioinmunoensayo, las pruebas de ELISA, para poder determinar las concentraciones. Porque imagínense, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis tan chiquiticos allá y produciendo toda esa cantidad de hormonas, pues quiere decir que las concentraciones que producen de hormonas son muy pequeñas, ¿sí? Entonces se necesita equipo muy especializado. Años atrás, porque hoy en día ya eso es más normal, más fácil encontrar laboratorios que midan hormonas en animales. Los veterinarios de hace mucho tiempo, mis profesores pues no tenían la opción de tener acá en Colombia laboratorios, entonces se iban a los de los humanos y llevaban muestras de los animales para que les realizaran muestras pues escondidas, o sea, mal hecho, pero pues era la única forma que tenía en ese momento el medio tratar de encontrar cuál era el problema endocrino. Bueno, esto no lo vamos a ver, esto no. ¿De qué depende la concentración de las hormonas? Entonces, lo primero es cuánta hormona se secreta, cuánta hormona se está produciendo, cuánta se está mandando a la sangre. Depende también del transporte hormonal, porque hay unas hormonas que van libres en sangre y hay otras hormonas que van unidas a proteínas. Entonces, dependiendo de la hormona, por ejemplo, la testosterona, ella puede ir libre o puede ir unida a proteínas. Entonces usted dice, necesito la concentración de testosterona libre y la testosterona unida a proteínas. Y finalmente, pues de cuánta proteína cuánta hormona se está eliminando. Ya vamos a ver acá en la siguiente diapositiva cómo se encuentran, digamos, las hormonas en un tiempo actuando en el organismo. Entonces, esto es diferente para cada hormona. ¿Qué hormona se les ocurre a ustedes que actúa así súper rápido y se evacúa o se metaboliza rápidamente? Por ejemplo, que uno tiene un susto y que tiene que salir corriendo, ¿se libera ahí en ese momento? Adrenalina, ¿cierto? Pero usted le pasó el susto y ya la adrenalina vuelve y uno dice, ay, no, ya se me bajó la adrenalina. Sí, que se metaboliza, ejerció su acción de aumentar la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumentar la glucosa en sangre, pero ya. En cambio, hay otras hormonas que pueden durar días, meses, y si por ejemplo menciona uno la parte reproductiva, pues la progesterona, que es la que mantiene la gestación, pues dura los 8 o 9 meses, bueno, lo que sea en cada especie, ¿sí? Las hormonas tiroides en nuestro organismo pueden durar bastante tiempo también, ejerciendo su función. Entonces, todo depende de la función hormonal.
para regular la liberación de las hormonas y que no estemos ante un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, entonces hay sistemas de retroalimentación para regular esa producción hormonal. Entonces, perdón, cierre los ojos, cierre los ojos. Estás al final lo de los ciclos. Corten fuera lo que les dije de las regulaciones y de la homeostasis, porque más adelante la vuelvo a retomar, ¿sí? Me explican ahí ese pedacito. Bueno, sí es clave continuar para ir en el orden y no saltarme la información. Las hormonas, de acuerdo a su origen bioquímico, van a actuar en sitios específicos de los órganos blancos. Entonces, las proteicas necesitan salir, pero hasta que tengan la orden. Las esteroides y tiroides no se almacenan, van unidas a proteínas plasmáticas y pues eso ayuda a que se disminuya pues su tiempo de eliminación, y por eso las tiroides, les decía, tienen un mayor tiempo de acción. Y las proteínas de tipo plasmático van unidas a algunos receptores cuando actúan a unas proteínas transportadoras. Cuando se separan de la proteína transportadora es que ejercen su acción, pero a su vez pues son metabolizadas y eliminadas. Entonces aquí es, las hormonas proteicas van libres en plasma. Las hormonas esteroidales van unidas a globulinas, que se llaman transcortinas o globulinas fijadoras del cortisol. Y ahí van corticoides, va progesterona. Y solo el estradiol y la testosterona van a una globulina fijadora. Entonces, hay portadoras o sustancias que permiten que la hormona se vaya distribuyendo, buscando sus órganos blancos a través de proteínas transportadoras. Un temita un poquito más agradable en esta parte hormonal es que la liberación de las hormonas depende de muchas cosas. Entonces, cuando tenemos países con estaciones, pues todo va a depender de la reproducción en ciertas épocas, los apareamientos en ciertas épocas, ya vamos a ver las etapas del desarrollo. Las hormonas sexuales pues cambian sus concentraciones del recién nacido a la adolescencia o al adulto. El envejecimiento, pues obviamente la hormona del crecimiento y las hormonas tiroides estarán muy activas en los animales jóvenes y ya en los viejitos pues va disminuyendo su proporción. El ciclo diurno hace que nosotros seamos más activos en las mañanas, menos activos en la noche, ya vamos a ver las gráficas. El sueño también influye en la secreción de las hormonas y los ciclos estrales. Entonces no voy a meter algo que no es lo mío, pero es para que al menos vayan metiéndose en la parte de reproducción, donde si por ejemplo aquí tenemos una hembra con un ciclo de 28 días, esto está representando como el desarrollo del endometrio, y aquí se ve cuál es la variación de las hormonas correspondientes a cada periodo. Entonces en la fase inicial, que hay poco desarrollo, se va a ver luego cómo en la fase proliferativa, donde empieza pues a crecer ese endometrio, fíjense que hay un aumento en la hormona luteinizante, en la folículo estimulante e incluso en los estrógenos. Y luego, para mantener un poco este endometrio con un alto tamaño, entonces está la progesterona. Entonces fíjense cómo estos cambios en los tejidos del útero pues están relacionados con factores endocrinos. Vámonos a esta, que es lo que nos hace o refuerza que somos animales de ciclo diurno.
Recordemos, la hormona adenocorticotrópica estimula la liberación del cortisol. Resulta que cuando nosotros medimos las concentraciones de estas hormonas a lo largo de 24 horas, se encuentra que hay un pico especialmente entre las 6 y las 8 de la mañana de los niveles de concentración de adenocorticotrópica, que viene a coincidir perfectamente con que entre las 6 y las 8 del día se aumentan los niveles de cortisol. ¿Y esto qué importancia tiene? Que es la hora en que se supone que nosotros nos estamos levantando, estamos iniciando el día y que necesitamos una mayor disponibilidad de fuentes energéticas en sangre para iniciar como activos el día. Y se va encontrando que la adenocorticotrópica a lo largo del día, ya sea las 6, 7 de la noche en adelante, sus concentraciones van disminuyendo y por tanto las concentraciones del cortisol también van disminuyendo. Y es la hora en que tenemos la tendencia a descansar, a buscar el sueño, relajarnos para reponer, digamos, como energías, ¿cierto? Yo, por esta razón fisiológica, es que admiro profundamente a las personas que trabajan y que estudian, trabajan en la noche o estudian en la noche, porque hay que hacer un esfuerzo antifisiológico. Y obviamente ustedes dirán, ay no, pero es que yo me levanto y estudio a las 10 de la noche, a las 10 de la noche empiezo. ¿Aquí hay alguno que sea así? Que diga, no, yo a las 9, 10 de la noche es que estoy pilísimo para empezar, ¿no? Ay, bueno, qué dicha. Sí, yo personalmente 7 de la noche y media ya, como que no estoy con bola. Igual. Esas mismas dos gráficas que vimos anteriormente están acá. La línea azulita clara representa la adenocorticotrópica, la moradita el cortisol. Entonces, fíjense ustedes que desde las 6 de la tarde, que ya bajó la luz solar, entonces baja la adenocorticotrópica, baja el cortisol, descansamos y empieza entonces este incremento de las dos hormonas hacia las 6 de la mañana, cuando empieza el día. Y a lo largo de la evolución del día, va poco a poco bajando hasta que volvemos a retomar acá la guerra. Con respecto a los ciclos de estaciones, entonces acuérdense que en otoño e invierno se aumentan las hormonas sexuales para dar los celos, para dar la fecundación, empezar las gestaciones. Y solo cuando empieza a haber disponibilidad de comida, primavera, verano, entonces bajan las hormonas y se dan los partos, época en la cual pues va a haber una mayor suplementación de comida. Con relación a la eliminación de las hormonas, cambiando abruptamente de tema, entonces está qué se hacen cuando llegan los tejidos, cuando se excreta a nivel hepático en la bilis, cuando se excreta en la orina, y cada hormona, y no nos vamos a aprender de memoria los datos, pero cada hormona tiene unos tiempos de vida diferentes. Pero aquí viene una pregunta mía: ¿qué hormona se elimina en la orina y que le permite saber si usted está embarazada? Los señores también se lo tienen que saber. Que llegan y la embarran y entonces después del rollo, entonces hay que ir a buscar una prueba. ¿Progesterona? No, sí se da la progesterona, pero ¿sabes cuándo? Espera, ¿cómo me sale? La progesterona se da, pero cuando ya está el óvulo implantado, ya empieza el desarrollo y la progesterona mantiene la gestación. Pero la primerita hormona, ¿la qué? ¿La qué? No. Pues yo no sé, yo he escuchado por bien. Lo que dicen mis amigos, sí. No. ¿Qué cosa? La del embarazo era la gonadotropina coriónica, Sí, sí. pero no es de la misma excreción renal. ¿Sí? Sí, se toma la muestra de orina, se compra la pruebita de embarazo y lo que esa pruebita detecta es la HCG o gonadotropina coriónica humana. ¿Ok?
Muy bien. Espero que nos hayan visto en esta situación. Obvio. Bueno, esta me la voy a saltar porque la encuentro más fácil acá. Bueno, nosotros mencionamos desde unas sonrisas picaronas a todos los sectores. Bien, va. Esta es una célula, tiene la membrana celular, tiene el citoplasma y tiene el núcleo. Nosotros ya dijimos que las hormonas bioquímicamente tienen tres orígenes. Proteicas, esteroidales lipídicas y amínicas. Entonces, de acuerdo a esos orígenes, las hormonas van a buscar a sus receptores de la siguiente manera. Las hormonas de tipo proteico, que no son solubles en las membranas celulares, tendrán sus receptores ubicados a nivel de la membrana celular. Lo encuentran ahí. Las hormonas de tipo esteroidal o lipídico, que son liposolubles, pueden atravesar la membrana celular y por tanto sus receptores los van a ubicar en el citoplasma. Y las hormonas de tipo amínico van a atravesar todas estas estructuras y van a encontrar a sus receptores a nivel del núcleo. Ejemplo de hormona amínica es la T3 y la T4. ¿Y cuál es la importancia de que esas hormonas tiroideas lleguen al núcleo? Porque al llegar al núcleo, él es el que ordena aumente la síntesis de ribosomas, aumente la síntesis de la producción de proteínas. Entonces, las hormonas tiroideas llegan a estimular a ese núcleo para que dé órdenes de implementar el metabolismo general de la célula. ¿Ok? Bueno. No hay que repetir y, sin embargo, aquí me haces un favor de ver esta diapositiva. Los receptores hormonales pueden estar ubicados en membrana, citoplasma o núcleo celular. Los receptores ubicados en las membranas son específicos para hormonas de tipo proteicas, peptídicas y para adrenalina y noradrenalina. Los receptores ubicados en citoplasma son específicos para hormonas esteroides casi en su totalidad. Los receptores ubicados en el núcleo celular son para las hormonas T3 y T4. Entonces ahí confirmamos lo que explicamos en la diapositiva anterior. Bueno, así como les mencioné que las hormonas son los mensajeros químicos, son mensajeros primarios y que llegan y se unen a los receptores en los sitios donde acabamos de ver, lo que hacen es generar la activación de unos segundos mensajeros, que son los que en realidad dentro de la célula van a ejercer la función de esa hormona que venía. Dentro de los principales segundos mensajeros están, les voy a leer los nombres completos, están AMP cíclico, que quiere decir adenosín monofosfato cíclico. GMP cíclico, guanosín monofosfato cíclico. IP3, inositol trifosfato. DAG, diacilglicerol. La fosfolipasa, la calmodulina y los iones de calcio. Ya vamos a ver en ejemplos de diapositivas, dibujitos, cómo funciona. Aquí está. Está la membrana celular, doble capa lipídica. Está el receptor, viene la hormona. Cuando se une con su receptor en la membrana celular, ¿qué tipo de hormona es? Proteica. Proteica.
Entonces, esta hormona proteica se une a su receptor específico en la membrana celular y hace que se active la guanosina trifosfato, que a su vez activa a la adenylato ciclasa, que es una enzima, y esta que hace que el ATP que se encuentra dentro de la célula se convierta en adenosín monofosfato cíclico, que esto a su vez hace que se active una proteína quinasa. Y esta proteína quinasa, dependiente de ese AMP, hace que proteínas que están en el interior celular se unan al ATP y generen una respuesta celular. Entonces fíjense que la hormona llegó allá hasta ese punto nada más. Su función radica en activar el AMP cíclico para que él active una proteína quinasa y ya se dé la acción. Voy a mostrarles otra diapositiva con el mismo ejemplo, pero diferente el dibujito. Proteína como hormona se une a su receptor, se estimula la guanosina trifosfato, se activa la proteína G, se activa la adenylato ciclasa, el ATP se convierte en AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ese activa una proteína quinasa y esta hace que un sustrato se convierta en X producto. Aumento de metabolismo, contracción de células musculares lisas, por ejemplo, serían sus acciones. Aumento del metabolismo. Sistema de tampoco. Las proteínas G, que también son segundos mensajeros, están categorizadas como proteínas G estimulantes o proteínas G inhibitorias. Entonces, cuando yo tengo proteínas G estimulante, más adenylato ciclasa produzco, más actividad o más resultados metabólicos. Cuando yo pongo la proteína G inhibidora, pues se inhibe la adenylato ciclasa, no hay acción. Ya lo vamos a ver aquí en una diapositiva. Miren acá. Una hormona estimuladora se une a un receptor estimulador y activa la proteína G estimuladora. Y esto hace que finalmente se aumente el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, pues más cosas suceden dentro de la célula. Si lo que viene es una hormona inhibidora, se une a su receptor inhibidor, se activa la proteína G inhibidora y por tanto se disminuye la síntesis del segundo mensajero AMP cíclico y baja la actividad dentro de la célula. Esta otra, esta es una representación del músculo liso intestinal o músculo liso de la vejiga. Entonces viene la hormona como primer mensajero, al unirse a su receptor, eso hace que cambie un poquito la permeabilidad de la membrana y que ingrese calcio a través de los canales del calcio. Y una vez el calcio ingresa, se encuentra en el citoplasma con la calmodulina y forman el complejo calcio-calmodulina, que se convierte en el segundo receptor, en el segundo mensajero, que ¿qué es lo que hace? Activa a la enzima o a la quinasa y hace que el sustrato, que es la actina y la miosina, generen un producto al unirse, que es o interactuar, que es la contracción celular. Entonces se dan las ondas lentas, por ejemplo, del intestino o las contracciones de los músculos de la vejiga. Esto no.
nos lo saltamos, no lo saltamos, no lo saltamos. Bueno, pues es importante tener en cuenta qué es la selectividad o la afinidad de una hormona por su receptor. Entonces, ¿me ayudas tú leyendo, por favor, esta? Selectividad y afinidad. Los receptores, como todas las proteínas, tienen estructuras tridimensional con muy diversas formas. Las superficies del mensajero y del receptor se adaptan perfectamente entre sí. Esta perfecta adaptación de superficies es la base de la alta selectividad de los receptores para una hormona específica. La afinidad puede definirse como la facilidad de interacción entre dos sustancias. Es decir, entre la hormona y su receptor. Bueno, vamos a ver. Ok. Y aquí sí está lo que mi mente se había adelantado. Para que no se produzcan excesos o disminuciones en la producción de las hormonas, y tal como lo vimos al principio del semestre, el organismo cuenta con sistemas de retroalimentación, donde permanentemente se está viendo qué produce el organismo y qué se limita o qué se estimula a producir. Entonces, en relación a las hormonas, hay ciclos largos, cortos o ultra cortos para regular la producción hormonal. Vámonos mejor a este dibujo. Presten atención aquí otra vez a las siglas que empiezan a aparecer. Primero, el hipotálamo está allá arriba. Segundo, y no sé por qué lo dividieron, pero bueno, aquí está la hipófisis, que está como adenohipófisis o hipófisis anterior, neurohipófisis o hipófisis posterior. Cada estructura de estas produce unas hormonas, que ya las hemos visto. Entonces, las hormonas que salen del hipotálamo pues son hormonas hipotalámicas, que van a ir hasta la adenohipófisis para que allí se produzcan hormonas adenohipofisiarias. Esas hormonas adenohipofisiarias van a ir a buscar su órgano diana, su célula blanco, y va a producir o estimular la producción en ese órgano de hormonas del órgano diana. ¿Listo hasta ahí las siglas? ¿Sí? Hormonas hipotalámicas, hormonas adenohipofisiarias y hormonas del órgano. Entonces, veamos primero la retroalimentación de ciclo corto, pero demos de una vez el ejemplo de las hormonas tiroides, ¿sí? Aplicando los nombres. Entonces, del hipotálamo sale una hormona hipotalámica, que es la hormona liberadora de las tirotropinas, que va a ir a la adenohipófisis y produce una hormona